Bien, hermanos, les suplico que abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Voy a pedirles de favor que inclinen su rostro, Mateo capítulo 21, y vamos a hacer una oración por la predicación del día de hoy. Amado Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, examina, Señor, nuestros corazones y perdona nuestros pecados. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, al darnos vida. Disfrutamos de una mañana bella, fresca. Hoy no hay un sol como otros días, Padre Celestial, me refiero en todo su esplendor, pero sin duda, Padre, en el horizonte se ha asomado, pues es de día, Padre, y hemos llegado a tu casa para aprender tu palabra. Y nos regocijamos porque todas las cosas nos ayudan a bien. Has enviado abundante lluvia en la Ciudad de México en los últimos días. Oramos por aquellos estados de la República donde no ha llovido, Señor, para que también a ellos envíes esa agua apreciada para todo ser humano. Nos encomendamos ante ti para que la segunda parte de nuestro culto sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Que la predicación nos anime, nos conforte, nos exhorte según la necesidad de cada uno, y que al final salgamos de esta casa, de este lugar santo, regocijados de haberte alabado, de haber escuchado de ti, Padre, y que seamos siervos fieles, útiles ante ti. Gracias por tu amor y tu misericordia. Envía bendición a aquellos que miran la transmisión en vivo, ya sea en este momento o diferido a través de las grabaciones que se quedan en nuestras redes sociales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos, hermanos, como cada semana, estudiando una serie que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Las Parábolas de Jesucristo. Y voy a pedirles que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. El título de la predicación de este día se llama La parábola de los labradores malvados. La parábola de los labradores malvados. Esta es una parábola, hermanos, cuya enseñanza es complementaria a la que estudiamos en el tema anterior, ¿verdad? Es comparada también con una alegoría, y es una parábola que ilustra también de manera muy clara y contundente lo que Dios esperaba, hermanos, de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, pero también hay una referencia, a lo mejor un poquito velada, vamos a llamarla así, de lo que el Señor espera de su iglesia. En primer lugar, la parábola tiene una enseñanza que nos va a relatar de una manera clara lo que Jehová el Señor esperaba de su pueblo Israel, pero también de manera velada, si es que no estamos familiarizados con la Biblia, pero si lo estamos, de manera clara de lo que Él está esperando también de su iglesia, hermanos, el día de hoy. Se encuentra esta parábola en Mateo, se encuentra en Marcos y se encuentra en Lucas. Recuerden que estos tres evangelios se conocen como los evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Por qué sinópticos? Porque la enseñanza de los tres es un conjunto de la obra y ministerio del Señor Jesucristo. En uno de los evangelios sinópticos, que es Mateo, vamos a estudiar esta parábola, capítulo 21. Y para poder ubicar el contexto, el motivo, dice la palabra de Dios: cuando vino al templo, 21-23, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto. La palabra de Dios dice que Jesucristo
acababa de hacer una entrada triunfal a Jerusalén. Se acercaba el día en el que él ya iba a ser crucificado. Él llega, hermanos, a Jerusalén de una manera en la que la gente sale a las calles, miles de personas. Imagínate, hermano, una escena en la que literalmente cientos de miles de personas han salido a la calle, ven entrar a Jesucristo de acuerdo a como la profecía lo había dicho, montado en un pollino de asna, y la gente de la emoción va y corta ramas de los árboles y las coloca haciendo una especie de tapiz por la calle, y empiezan a gritar: Hosana, Hosana. Es una palabra, ¿verdad?, que significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora, ¿verdad? Hosana. Y daban gloria a Dios, hermanos, en las alturas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que a pesar de esa algarabía, de ese aparente regocijo que la gente tenía y mostró ante la llegada del Señor Jesucristo, que no lo hizo en un caballo, porque entrar en un caballo implicaba que llegaba a conquistar, pero entrar en un pollino de asno implicaba humildad. Él no se dejaba, hermanos, impresionar por la aparente espiritualidad de las personas, porque la gente que gritaba aquí Hosana al Hijo de David, unos días después gritaba: crucifícale, crucifícale. Después de esa entrada triunfal, si ustedes leen el contexto aquí en este mismo capítulo, ni siquiera tienen que buscarlo para encontrarlo. O sea, no hay dificultad en encontrarlo porque está unos versos anteriores. Dice que Jesucristo va al templo y hace un azote de cuerdas porque habían convertido su casa en cueva de ladrones. ¿Por qué en cueva de ladrones? Porque si todos nosotros fuésemos, que no lo somos, judíos, ¿verdad?, y llegábamos a una fiesta a Jerusalén y habíamos nacido o crecido en un país distinto y sacábamos nuestra cartera y traíamos un tipo de moneda, únicamente se permitían las ofrendas en el templo con la moneda de uso local. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio, los cambistas se llevaban una comisión y le daban una comisión a los sacerdotes. O sea, era un negocio redondo. Eso era incorrecto. Por otro lado, si querían animales para el sacrificio, para que no tuvieran que venir trayendo sus sacrificios, sus animales o arriándolos, los compraban en el templo, pero si te valía un denario, pues te lo daban a 10.50 en promoción, ¿no? Y a 21, 2 por 1. O sea, lamentablemente la religión se había convertido en un negocio. Jesús hace una sota de cuerdas y eso le molesta a los sacerdotes. Y les molesta, ¿por qué? Porque esto va a haber disminuido sus ingresos económicos. Y van con él y lo confrontan y le dicen: ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres para venir a hacer esto? Pero Jesús sabiamente, en lugar de discutir con ellos, los confronta y les dice: yo les respondo si ustedes me dicen de quién era el bautismo de Moisés, ¿de Dios o de los hombres? Y como ustedes y yo acabamos de leer, ¿qué decidieron hacer aquellos que confrontaron a Jesús? ¿Por qué? Porque cualquier respuesta que hubieran dado los habría expuesto. Y prefirieron alegar ignorancia. Él dice: entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pero aun cuando Jesucristo no les responde con qué autoridad hace esto, va a través de una parábola a hacerles un muy fuerte llamado de atención. Les va a enseñar que ellos desafortunadamente habían dejado de ser la clase de personas y la clase de pueblo para la cual Dios los había formado. Quiero repetir esta idea, hermano, hermana, porque es muy importante. Jesucristo a través de esta parábola les va a decir que ellos habían perdido la visión, habían perdido el propósito, no habían cumplido aquello para lo cual el Señor los había formado como una nación tan grande, tan fuerte, tan poderosa, tan prominente. Le habían fallado a Dios. Y es que quienes cuestionaron a Jesucristo eran nada más y nada menos que los sacerdotes y los ancianos, el Sanedrín, el cuerpo gobernante, o como decimos en México, los meros meros. O sea, no era cualquiera,
eran los que gobernaban al pueblo. Vamos a ver la parábola. ¿Qué motivó la parábola de Jesús? La pregunta de aquellos hombres acerca de cuál es la autoridad y la falta de deseo de responderle, porque iban a reconocer que habían actuado mal. Y entonces, a través de la parábola, les va a hacer un muy fuerte llamado de atención, una advertencia. Dice la palabra del Señor en Mateo 21, 33 al 36. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Dios, hermanos, a través de los siglos, había enviado al pueblo de Israel profetas, es decir, predicadores, vamos a decirlo de una manera más sencilla. A través de esos profetas, Dios comunicaba al pueblo su voluntad. Y a través de los profetas, Dios comparó a Israel con una viña. A través de los profetas, Dios comparó a Israel con una viña a quien Dios sembró, a quien Dios cuidó, a quien Dios protegió, hasta que se convirtió en una viña frondosa. Vamos a ver un ejemplo. Isaías 5:7 y Oseas capítulo 10, versículo 1. La palabra de Dios dice en Isaías 5:7, voy a dar unos segundos, y Oseas capítulo 10, versículo 1. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, a través de los profetas, Dios había comparado a su pueblo Israel con una viña. ¿Por qué con una viña? Primero que nada, porque las viñas eran símbolo de bendición y plantar una viña requería mucho sacrificio. La tierra de Palestina era piedra, costaba mucho cavarla. Las viñas eran muy delicadas en su cuidado, necesitaban el agua adecuada, el calor adecuado para que no se secaran. Había animales del campo que bajaban y que podían destrozar la viña que estaba creciendo. Literalmente, hermanos, el labrador tenía que construir a su alrededor, cercarla con espinas, con púas, con zarza, para que los animales que bajaban no pudieran derribarla, y tenía que estar muy al pendiente de la viña. Se construía en medio de la viña, se construía un lagar para pisar la uva, pero también se construía una torre para que en la época de cosecha el labrador se fuese a vivir allí. Era muy bonito. Ya en otro momento enseñé esto. En medio de la viña se construía una torre más o menos equiparado al día de hoy a una casa de unos 3 pisos, para que el labrador se fuera a vivir allí 3 meses, que era el tiempo de la cosecha, y todas las mañanas que salía, subía a la parte alta, veía al norte, al sur, al este y al oeste, y donde quiera que veía el fruto de su trabajo y se regocijaba. Y la familia podía salir y coger de las uvas y disfrutar de ello, sentirse contento y regocijado, decir, este es el fruto de nuestro trabajo. Dios se sentía contento, gozoso de haber levantado un pueblo hermoso con el pueblo de Israel, pero lo había levantado así como una viña. Tener el fruto en la mesa era objeto de bendición. Dios había levantado a su pueblo para que fuese de bendición para el mundo. ¿Sí van conmigo, hermanos? Vamos a ver Isaías 5:7. Lean conmigo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Vayamos a Oseas. Oseas está un poquito más adelante, ¿verdad? Busque Daniel y adelantito está Oseas, o sea, no es tan complicado.
Libros poco leídos, pero hermosos. Oseas es un libro hermoso, hermanos. Algún día predicaré de él. Oseas 10:1. Dice la palabra de Dios, todos juntos: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Muchas veces las bendiciones, hermanos, lejos de acercarnos a Dios, ¿qué hacen? Nos alejan. Por eso Dios es tan sabio. No siempre nos da todo lo que queremos. Porque cuando lo tenemos todo, decimos, ya no necesito a Dios. Y eso pasó con el pueblo. Pero volvamos al punto. A través de la parábola que vamos a leer nosotros, hermanos, y que vamos a estudiar nosotros en un momento, Jesucristo le va a recordar al pueblo de Israel que ellos habían caracterizado por tres cosas. Jesucristo, a través de la parábola, le va a recordar al pueblo que ellos habían caracterizado por tres cosas: la necedad, la rebeldía y la dureza de corazón. La necedad, la rebeldía y la dureza de corazón habían caracterizado al pueblo de Israel durante generaciones, y Jesucristo vino al mundo y seguían siendo exactamente igual. Cuando volvemos a la parábola de Mateo, hermanos, vamos a describir lo siguiente: el padre de familia representa a Dios. La viña representa a Israel. Los siervos son los profetas de Dios. Los labradores malvados son el pueblo, los judíos rebeldes. Y el Hijo es Jesucristo, que vamos a ver más adelante fue matado por los labradores fuera de la viña por una razón. Hermanos, suplico su atención al frente. Me voy a tomar unos minutos. Esto es algo que yo enseño en la materia de misiones en el seminario, hermanos. Dios formó a Israel con un propósito. ¿Cuál propósito? Lo acabo de decir. Ser de bendición para el mundo. Pero no nada más ser de bendición para el mundo. Dios formó a un pueblo, hermanos, el pueblo de Israel, con un propósito. Y ese propósito es que este pueblo, hermanos, hiciera algo: llevara el mensaje de Dios a todas las naciones del mundo. La razón por la cual Dios decidió levantar a una nación. Dios no escogió una nación. Porque alguien dice, ¿por qué no escogió a México? No, Dios no escogió una nación, Él formó una nación. Llamó a un hombre llamado Abraham, y a través de Abraham formó al pueblo de Israel hasta que fue como una frondosa viña, es decir, hermoso, para cumplir su propósito. Caracterizado por una persona, recibe el mensaje de Dios para llevarlo a todas las naciones del mundo. Esa era la meta. Israel entonces recibe una responsabilidad. A través de esta responsabilidad de llevar el mensaje de Dios, tiene una oportunidad. ¿Cuál oportunidad? De demostrar que ellos, en gratitud a las gracias y bendiciones, a la gracia y bendiciones de Dios, ellos iban a mostrar esa gratitud cumpliendo con la única tarea que tenían que hacer: hablarle de Jehová a todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo? ¿Este pueblo llevó a cabo la tarea? No, hermanos. Este pueblo ¿cuál fue la respuesta? Tropezó, cayó, no lo hizo. Dejó el mensaje allí, ¿verdad? Y las naciones del mundo se vieron muy lejos de escuchar la palabra de Jehová. Todas las familias del mundo dejaron de recibir la bendición porque este pueblo dejó de cumplir el propósito para el cual fue creado. Grábense eso, por favor, grabémonos esto en nuestras cabecitas. Dios quería, hermanos, que el mundo escuchara su palabra, escuchara sus leyes, para que el mundo, al escuchar las leyes de Jehová, pudiera vivir de una manera distinta, diferente, con corazones renovados, transformados, con la esperanza de la salvación, de la vida eterna, para que el ser humano se arrepintiera y trabajara así, hermanos, pero para dar la gloria a Dios. Pero Israel menospreció
el mensaje. Y cuando, hermanos, y cuando Dios levantaba profetas para decirle a Israel: hey Israel, no estás cumpliendo con tu tarea, no estás cumpliendo con tu obligación, no estás cumpliendo con tu responsabilidad. ¿Qué creen que hacía Israel, hermanos? Maltrataba a los profetas, los golpeaba, hermanos, los ignoraba. Y dice la palabra de Dios que incluso los mataba, le molestaba que Dios levantara profetas para que les recordara sus responsabilidades. Hermanos, honestamente, aquí, y no espero respuesta, es metáfora, es una pregunta, se me fue el nombre, no es una respuesta. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos estén recordando nuestras responsabilidades? Honestamente, yo creo que casi a nadie, si no es que a nadie. Nos molesta que nos digan: oye, acuérdate que no has hecho esto, acuérdate que no has hecho lo otro. Y dice: ay, ya cállate, ya sé. Pero entonces, ¿por qué no lo haces? Si ya sabes, ¿por qué no lo has llevado a cabo? Bueno, ya sí, pero ya lo sé, no tienes por qué estármelo recordando. Y a veces te molesta y te enojas con esa persona y lo mandas muy lejos, ¿verdad? O le dices lo que se te salga de tu boquita y ya te enojaste. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Dios levantaba a esos profetas con ese propósito. No están cumpliendo con la tarea. Y entonces Jesús está comparando a los hombres de su tiempo, precisamente con todo, recordándoles esa responsabilidad. Ustedes tropezaron. Y cuando yo me preocupé por enviarles personas, profetas, que les recordaran que no han cumplido con la tarea, ustedes, así como esos labradores, cuando el dueño, el padre de familia, envió a sus siervos para pedir el fruto, los maltrataron, los golpearon y a otros los mataron. Y vean la dureza. Vamos a regresar a Mateo 23:33. Estamos hablando de la parábola de los labradores malvados, en las que Jesucristo está recordándole a Israel que ellos son la viña del Señor, pero que son una viña que no ha sido de bendición, que no ha cumplido su propósito, que no ha hecho la tarea, y que cuando el Señor está allí, ellos están confrontándolo en lugar de mostrar una actitud de arrepentimiento. Quiero que veamos el cambio de lenguaje del versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y luego dice el 33. Vamos a regresar al 33. Perdónenme, Mateo 23:33. ¿Sí les dije ese? Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hermanos, les está hablando a la autoridad del pueblo, a los líderes religiosos, al Sanedrín. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Vamos a ver lo que dice el 36 en adelante. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vamos a regresar a Mateo 21, por favor. Hasta la época de Jesucristo, hermanos, hasta la época del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel seguía haciendo lo mismo. Seguía actuando de la misma manera, con la misma dureza, con la misma frialdad, con la misma indiferencia. Y entonces en la parábola dice que el padre de familia se da cuenta que envía siervos y siervos y siervos y siervos, y lamentablemente tienen el mismo fin: los apedrean, los golpean y los matan. Y entonces dice, vamos a Mateo 21, 37 al 41, hermanos, lo siguiente. Dice: finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo.
Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y veamos la respuesta. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. A través de generaciones, hermanos, dice la palabra de Dios que Jehová el Señor había tenido paciencia con su pueblo. Uno se preguntaría: ¿por qué, si Dios sabía que enviar profetas era enviarlos a la muerte, los seguía enviando, hermanos? ¿Por qué? Por misericordia al pueblo, por paciencia, por amor. Porque dice su palabra que Él no quiere la muerte del impío, Él no quería la destrucción de su pueblo. Cuando Él llamaba a sus profetas, ellos sabían que muchas veces las cosas no iban a pintar bien. Tú lee en tu Biblia Jeremías, lee a Ezequiel: oye, yo te advierto una cosa, te voy a mandar a un pueblo de dura cerviz, un pueblo rebelde. Es más, no te van a escuchar. Y los profetas pudieron haber dicho: Señor, pues entonces ¿para qué me mandas? Dice: para que ellos nunca digan que no hubo profeta entre nosotros. Para que nunca digan que no me preocupé por recordarles. Porque si bien es cierto, podemos decir que nos molesta que nos recuerden, necesitamos que alguien nos recuerde las responsabilidades. Dios quería hacer cambiar el corazón de su pueblo. El padre de familia intentó cambiar el corazón de los labradores enviando a su propio hijo. Dice: van a cambiar de opinión, van a decir: bueno, no es lo mismo que nos haya enviado a sus siervos y ahora es el hijo. Pero no, dice, lo mataron. Y lamentablemente las generaciones pasadas a Jesucristo mataron a los profetas. La generación de Jesucristo lo mató a Él, el hijo. El hijo terminó matándolo a él. La respuesta a la misericordia de Dios fue el matar a su propio hijo Jesucristo. Vamos a terminar con la parábola, Mateo 21, 42 al 45. Mateo 21, 42 al 46. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice? Entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Llamo su atención, hermanos. Jesucristo le dice: en virtud de la dureza, de la necedad y de la rebeldía del corazón de ustedes, como de todas las generaciones, ustedes van a perder un privilegio. ¿Cuál es, hermanos? Según la lectura que acabamos de leer, dice: será quitado de vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Ese privilegio que ellos tenían, dice, lo van a perder. ¿Y qué iba a hacer? Esa responsabilidad, esa oportunidad que ellos tenían, lo iban a perder. ¿Y qué iba a pasar con esa responsabilidad y con esa oportunidad? Iba a ser dada a otros. ¿Qué? Que sí dieran fruto. El Sanedrín, al escuchar la sentencia de Jesucristo: vamos a perder el privilegio que teníamos por generaciones, por miles de años, lo vamos a perder. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de decir ya vamos a hacer las cosas, buscaban cómo echarle mano. Entendieron que hablaba de ellos y se enojaron. En el pasado, hermanos, los profetas no habían logrado, lamentablemente,
que el pueblo se arrepintiera. Jesús no logró que el pueblo se arrepintiera. ¿Fallaron los profetas? ¿Falló Jesucristo? No, es que el corazón del hombre es duro. Es duro. Hay gente que dice, tráeme a Cristo y cuando yo lo vea, entonces voy a creer. No, porque si lo traigo, tampoco vas a creer. Porque la gente de su tiempo lo vio, lo palpó, estuvo con él. ¿Y qué hizo? Lo mató, lo crucificó. Pero Jesús les va a decir, ¿qué creen? Aquel a quien ustedes van a matar, como la parábola, aquel a quien ustedes van a destruir, aquel a quien ustedes están desechando, se va a convertir en la piedra del ángulo, en la piedra principal, en el soporte de todo, en lo más importante. Por eso dice que Jesucristo es la piedra fundamental sobre la que se sostiene y se construye todo. Y dejé a propósito al último lo que dice el versículo 43. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. La pregunta, hermanos, es ¿quién es esa gente? ¿Quién es esa gente a quien se le dio ahora la responsabilidad del reino de los cielos? A la iglesia. ¿Qué dice Jesucristo que iba a ser aquel que recibiera la responsabilidad? ¿Iba a qué? A dar fruto. Hermano, Jesucristo confía en ti. Con todo respeto voy a señalar a Oliva y me voy a señalar a mí. Desde Oliva hasta su servidor. Todos los que somos hijos de Dios hemos recibido del Señor la responsabilidad de predicar de Cristo, la oportunidad de que el mundo escuche que hay un Dios que es el Señor y el Salvador del mundo, y el Señor confía en nosotros. Dice, se lo voy a dar a alguien que sí va a dar fruto. Millones y millones de gentes a través de la historia, hermanos, después de Jesús han escuchado el Evangelio. Y hoy el Evangelio se ha predicado prácticamente en gran parte del mundo, hermanos. Hay millones todavía que faltan. Y gracias a aquellos que han cumplido con la tarea, quiero que vayamos, hermanos. Ya puede usted, si gusta, dejar Mateo, ya no vamos a volver allí. Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9. Gracias a todos aquellos que entendieron, no solamente que hablaba de ellos como lo estamos entendiendo nosotros, va de nuevo de la idea. Todos aquellos que entendieron que hablaba de ellos como hoy nosotros lo estamos entendiendo, hicieron la tarea y predicaron. Por eso hoy hay millones y millones de cristianos en el mundo. Y por generaciones ha habido quienes fueron capaces de morir en los coliseos romanos, de no negar a Jesucristo, de ser crucificados, de derramar su sangre porque fueron enseñados. Hoy el Evangelio se ha escuchado en casi todo el mundo. Y por eso Juan tuvo una visión hace siglos en Apocalipsis capítulo 5, versículos 8 y 9, hermanos. La palabra de Dios dice, ¿están allí? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, entiéndase Jesucristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hermano, imagínate la escena. Imagínate la siguiente escena en el cielo, hermano. Millones y millones de gentes de todo el mundo. Asia, Europa, África, de todos los continentes, de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, todos en el cielo alabando al Señor con un cántico, hermano. ¿Algún día se ha cantado aquí un cántico que te ha hecho que los vellitos y dices, ay, este canto me llegó? Yo creo que a muchos sí, ¿no?
Decimos, ay, ese canto hasta me hace llorar. Y por ejemplo, el canto del pretorio, a mí es un canto que, híjole, me cuesta no sentir que mis ojos humedecen con ese canto. O el Salmo 3, que es mi preferido, como el de muchos. Hermanos, quiero que te imagines la cena en la eternidad. Estaremos, hermanos, personas de toda lengua alabando al Señor en el cielo. Será maravilloso, hermano. Pero yo me quiero preguntar a mí mismo y te quiero preguntar a ti: ¿cuántos de esos que estarán allí serán el resultado de tu trabajo y el mío? Tú y yo, hermano, hermana, ¿estamos cumpliendo con la tarea que Jesucristo nos dio? ¿O hemos perdido el propósito para el cual existimos? Hermanos, la iglesia solamente tiene un propósito: predicar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el único. No hay otro más. No fuimos puestos para abrir escuelas, casas hogar, hospitales, que son medios a través de los cuales podemos hacerlo. Claro que lo podemos hacer, claro que sí, siempre y cuando sean medios para alcanzar el mismo fin: predicar de Cristo. Jesús dice en la parábola: les voy a quitar ese reino y lo voy a dar a otros, quienes sí van a cumplir con la tarea. Hermano, hermana, motívate con la imagen en el cielo alabando de todas las naciones. Pero ¿cuántos de los que estarán allí sean el resultado de tu trabajo y el mío? El Señor terminó diciéndole a los fariseos de una manera muy dura y muy fea, muy fuerte: hipócritas, generación de víboras. Porque por fuera se presentan como si fueran lo máximo, pero por dentro no lo son, dice Jesús. Yo lo quiero aplicar a mí porque no te quiero faltar el respeto a ti. ¿Seré yo un cristiano que por fuera parece muy bueno, pero por dentro soy como aquellos fariseos? Tanto que el Señor decida quitarme hoy esa tarea. Hermanos, Dios le dio la tarea a la iglesia y confiaba en que puede hacerla. Hagámosla, hermanos, hagámosla. Yo dije hace 8 días y lo repito hoy: allá abajo está el revistero. Hay folletos suficientes, tómalos, llévatelos, comparte de Cristo. Mejor que tú y yo hoy nos arriesguemos a que el vecino, el amigo nos diga: ah, tú eres aleluya, ah, estos cristianos hipócritas, a que lleguemos ante el Señor y nos diga: ¿por qué no hiciste la tarea que yo te ordené que hicieras? Mejor pasar una vergüenza aquí que en el cielo la vergüenza de decir: ¿por qué me negaste delante de los hombres? Eso no tiene por qué pasar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cómo el creyente tiene que esperar la gloria del Señor, hermanos? ¿Con tristeza? No. ¿Con gozo? ¿Con miedo? Tampoco. ¿Cómo, hermanos? Con gozo. Y yo les animo a través de esta parábola a recordar: Israel perdió la oportunidad. No tenemos por qué perderla nosotros. No la perdamos, para que podamos esperar la eternidad con gozo y con alegría y entendamos, hermanos, Jesucristo es la roca fundamental, es el todo. Si es el todo en mi vida, si en mi vida es la piedra angular, entonces le voy a predicar al mundo que hay un sustento de todo y su nombre es Jesucristo. Romanos 10:15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No quiero tomar la primera parte, si me permiten hoy, solamente quiero usar la segunda. Cuán hermosos son los pies. Hermano, hermana, ¿quieres ser una persona hermosa ante los ojos de Dios? Puede serlo. La pregunta es ¿cómo? Predicando su nombre a toda criatura. Una persona hermosa ante los ojos de Dios es aquella que predica su nombre. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos.
Gracias porque tenemos la bendición de recibir el mensaje, que somos exhortados de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Un favor, ¿alguien me podría apoyar en avisarle a mis hermanos de la alabanza? Hermano Marco. Vamos a ir preparando también nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En la parte de atrás están los sobres que son de color amarillo. Ahí vamos a depositar nuestro diezmo, ¿no? Si no tienen, hermano Arellano, ¿me apoya con los sobres en un momento? La ofrenda misionera, esa es la que no va en sobre, ¿no? Y adelante, hermano, por favor, sí. Vamos a ponernos